Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sé que tenemos pendiente de hablar de los imperios o el imperio bajo tierra. Hay temas interesantes al respecto y bastantes cuestiones que vamos a añadir que a buen seguro os va a gustar. Ya es un tema o un vídeo que os ha gustado bastante. Pero hoy vamos a hablar de otra cuestión totalmente distinta. Vamos a hablar de un misterio. Un misterio que en realidad son dos. Y lo veréis a lo largo de la historia que vamos a relatar. Y hace referencia a un muchacho que se llamaba Donald Decker. Y digo se llamaba porque no sabemos si está vivo o está muerto. Lo cierto es que los hechos que os vamos a contar sucedieron y ocurrieron en realidad. La historia de Donald Decker, o su fantástica historia, comienza en el año 1983. Resulta que debido a una serie de pequeños actos delictivos, el joven Donald se encontraba en la cárcel por entonces. Y en febrero de aquel año, 1983, Donald recibe la noticia de que su abuelo había muerto. Por aquella época le concedieron un permiso carcelario para poder visitar a sus familiares y acudir al sepelio. Durante aquella visita a su Pensilvania natal, Donald se encuentra con antiguos amigos, quienes le invitan a acudir a su casa. Y aquí empiezan a ocurrir acontecimientos extraños porque cuando Donald visita la casa de uno de estos amigos, ocurre un hecho sorprendente que cambiaría toda su vida. Veréis, mientras Donald se encontraba en el baño de la vivienda de uno de estos amigos, sufrió un extraño acontecimiento, algo le ocurrió. Donald empezó a entrar en una especie de trance. Incluso aquellos que fueron testigos hablan de que incluso llegó a levitar, estaba levitando. Y aparentemente Donald empezó a ser víctima del ataque de alguna entidad que no era visible por parte de aquellos que estaban observando la escena. De hecho, esa entidad incluso le llegó a producir una serie de arañazos en el antebrazo y el cuello, que posteriormente el propio Donald tuvo la ocasión de ver y sufrir, evidentemente. Después de un rato, Donald parece que se recupera y los amigos atónitos le intentan explicar a Donald, en un proceso de reanimación, que había sido atacado y que no sabían exactamente qué es lo que había ocurrido. La verdad es que el miedo parecía que se estaba apoderando de todos. Pero lo inexplicable no acaba aquí, porque mientras a Donald lo estaban reanimando en el salón de aquella vivienda, empezaron a notar que se producía una condensación en el ambiente como una niebla, y al poco, y fijaos lo que os voy a decir, en la estancia donde estaba Donald comenzó a llover. Habéis oído bien, comenzó a llover. El inexplicable acontecimiento pues les obligó a salir de casa y decidieron acercarse a un café cercano, todos bastante excitados y preocupados por lo que había ocurrido. Y cuando entran en la cafetería, el fenómeno de la lluvia y la niebla se vuelve a reproducir. El dueño de aquella cafetería se percata de que los causantes de ese fenómeno son los chavales o los muchachos que acababan de entrar. Entonces propietario del local, les invita a salir del local y no quiere verlos por allí hasta que las cosas se tranquilicen o se normalicen. El caso es que, para bien o para mal, a Donald se le acaba el permiso carcelario. Imaginaos la cara de los amigos y del propio Donald. Pues Donald tiene que regresar a la cárcel, donde le habían dado ese permiso. Y resulta que cuando entra en prisión nuevamente, Donald se da cuenta que puede reproducir el fenómeno allí donde va. Donald era capaz de producir lluvia, y de hecho produjo lluvia en su celda. El caos que se montó en la cárcel fue tremendo, y por supuesto, imaginaos en su celda. Los reclusos de los pisos inferiores se quejaban constantemente de la cantidad de humedad y goteras que había. Y la celda del propio Donald era absolutamente escandalosa.
el desorden, la humedad y todos los fenómenos que os podáis imaginar que produjo la lluvia dentro de una cárcel, de una celda. Inmediatamente, pues los carceleros se aproximaron por allí, atónitos de ver el fenómeno. Pues a Donald lo trasladan a otra celda y resulta que Donald, quien ya afirmaba por entonces que era capaz de controlar ese poder, como así se lo transmitió a los carceleros de turno, decide hacer llover sobre los propios carceleros. Evidentemente, cuando a aquella gente, a aquellos funcionarios les empieza a caer lluvia encima, aterrorizados, se lo comunican a las autoridades de la cárcel. Las autoridades de la cárcel descubren que efectivamente el fenómeno se produce y el estado en el que se encuentra Donald es muy extraño, y deciden avisar a un pastor para efectuarle un rito de exorcismo. Todo esto, evidentemente, estamos resumiendo los acontecimientos de manera muy condensada. El pastor que decide efectuar, o al que se le asigna efectuar ese exorcismo, cuyo nombre es William Blackburn, que así se llamaba este clérigo, comenzó a leer las escrituras y a proceder a un exorcismo en toda la regla. El muchacho se encontraba en una situación bastante extraña. Durante el proceso de la lectura y el proceso de exorcización, pues comienza a aparecer nuevamente la niebla, la lluvia y un fenómeno adicional que es un hedor maloliente, un hedor maligno que parece que se apodera de toda la instancia. De allí se encontraba el pastor. Este hombre, el pastor, siguió sus oraciones constantemente, independientemente de todo lo que estaba ocurriendo alrededor, y Donald comenzó a modificar la faz, su rostro, produciendo extrañas muecas poco incomprensibles, para posteriormente y después de un largo rato de exorcización empezar a cesarse la lluvia, empezar a dejar de producirse ese extraño fenómeno y a remitir aquel apestoso hedor que se podía oler perfectamente en toda aquella celda. Desde aquel día, Donald dejó de generar lluvia, ya no produjo más lluvia. Algunos dicen que Donald perdió aquel poder, por usar un término que pudiese definir la capacidad de producir lluvia que tenía Donald. Lo cierto es que Donald, con el paso del tiempo, abandonó la cárcel y encontró trabajo como cocinero. Y es lo último que se sabe sobre Donald, porque en la actualidad el paradero de Donald es totalmente desconocido. No se sabe dónde está este muchacho. Evidentemente hoy ya es un hombre hecho y derecho, una edad madura. Lo que sí que es cierto es que algunos testigos afirman que Donald Decker puede seguir produciendo lluvia a voluntad en el anonimato, allí donde se encuentre, que no sabemos dónde es. Y todo esto es lo que os puedo contar sobre Donald. Y al principio del vídeo os dije que os hablaría sobre dos fenómenos misteriosos, que parece que tienen una cierta vinculación. Porque os voy a contar qué es lo que ocurrió en la ciudad de Oakville, también en Estados Unidos, concretamente en el estado de Washington, el 7 de agosto de 1994. Yo sé que estos dos fenómenos no tienen ningún tipo de... no encajan por ningún lado, pero como estamos hablando del fenómeno de la lluvia, he decidido incorporarlo en este videoprograma. Pues veréis, os lo cuento. El 7 de agosto de 1994, en Oakville, empieza a llover, pero de una manera muy extraña. Las lluvias que caen sobre aquella pequeña población son gelatinosas, imaginaos, como una especie de gel, gelatinosas. Y cayó abundantemente sobre los ciudadanos de aquel pequeño pueblo. A los pocos días, incluso horas en algunos casos, los habitantes de Oakville comenzaron a desarrollar una especie de gripe severa, algo
una gripe bastante fuerte. Les cogió de manera con bastante intensidad. Una gripe muy anómala porque sus síntomas, en vez de durar una semana o un par de semanas, se extendían a lo largo de 7 semanas e incluso hubo algún caso que llegó a durar 3 meses de sintomatología de gripe. Preocupados por la epidemia que sufría la ciudad, decidieron las autoridades enviar una serie de muestras de aquella sustancia viscosa que cayó sobre Oakville y se lo entregaron al Departamento de Salud del Estado de Washington. Para sorpresa de los técnicos que posteriormente analizaron las muestras y de manera sorprendente descubrieron que aquellas muestras gelatinosas de esa especie de lluvia que cayó sobre Oakville tenía glóbulos blancos, como habéis oído, glóbulos blancos humanos. Paralelamente a estos glóbulos blancos, esa sustancia gelatinosa portaba algo más. Portaba 2 bacterias, una de las cuales la pudieron identificar como una especie de bacteria intestinal que el hombre posee, o el hombre o la mujer, y la otra pues parece ser que de origen desconocido. Lo cierto es que aparecía en aquella sustancia. Pocos más análisis pudieron añadir, pero lo que sí que es cierto es que a fecha de hoy se desconoce totalmente el origen y la causa de, primero, aquella sustancia gelatinosa, de dónde vino, y por supuesto, por qué portaba células y por qué portaba bacterias. Rizando el rizo, podemos pensar que quizás formase parte de alguna forma de experimento controlado, ejecutado por alguna organización militar o no militar, no sabemos de qué naturaleza, que decidieron comprobar los efectos de una especie de lluvia química sobre los ciudadanos. Tal vez fue eso, o tal vez no. Lo cierto es que esto es difícil de saber y solo podemos teorizar al respecto. Pero el hecho sucedió, y aquello ocurrió, como ya he dicho antes, el 7 de agosto de 1994 en Oakville. Bien, y después de estos 2 extraños misterios, pues nada más, y deciros que desde mundodesconocido.es nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.